Bueno, pues vamos a otro tema, ¿no? Sí, bueno, hoy con, ¿cómo dice? Pombo y platillo, sí. Ron DeSantis salió ahí a Twitter a anunciar pues su destape como posible presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pero pues enfrentó muchísimos problemas en la transmisión en vivo en Twitter, colapsó, se retrasó. Cientos de miles de usuarios se conectaron para escuchar al gobernador de Florida. ¿Es Ron DeSantis? Ese es Ron DeSantis. Okay. O sea, karma, hay algo que se llama karma y pues esto le está llegando a DeSantis. Pues sí, ¿verdad? Dice, el sonido del evento transmitido en vivo, que se transmitió por lo que es Twitter Space y fue presentado por el mismísimo Elon Musk. Estoy decepcionada, tío, Elon. Se interrumpió en los primeros minutos después de comenzar. Que era el Elon que le estaba boicoteando todo. Y bueno, ¿y qué dijo el encargado de la tecnología en esa área? Se llama David Sachs. Sí. Dijo, es que hay tanta gente que se está fundiendo nuestros servidores. Ahí sí, tú. Uy, sí. Más de 500,000 usuarios en Twitter se unieron, pero finalmente terminó, se reinició, se retrasó. O sea, casi media hora se movió todo el rollo para poder sacar este anuncio. Y qué bueno, ¿qué fue lo que dijo todo esto? Lo más importante, pues propone cerrar la frontera de México, así cerrarla, para combatir la crisis del fentanilo y los carteles. Así dijo, no, pues ciérrala ya, como si fuera tan fácil. No, está más tonto de lo que pensé. O sea, cree él que por la frontera pasa el fentanilo. O sea, qué inocente ha de ser para creer, cuando te enteras de que DeSantis va a ser gobernador. Esa fue mi respuesta a los En serio, se la puse ahí a estar bien preocupado. Siempre, no puede dormir. Pero asqueroso. Esa es la única palabra que se me ocurre. O sea, ante este personaje, la verdad. O sea, alucinante que un personaje así pueda llegar. Aparte que tú dices que llegó con toda la votación de Florida. No, o sea, llegó apenitas fue gobernador. O sea, sí, apenitas fue gobernador. O sea, ni siquiera tenía un gran impulso ni nada. Entonces, tú como gobernante, si no tienes la legitimidad, ¿no? Que no tiene, pues no puedes tú ponerte muy extremo. Al contrario, tienes que adoptar ciertas cosas de el otro lado, si no creas una crisis interna. Porque entonces no es una democracia, no estás tomando en cuenta a los otros que no votaron por ti, que son pues muy cerca de la mayoría. Uh-huh. Entonces es un personaje que pues no nada más es antidemocrático, es un personaje racista y un montón de cosas más tremendas, ¿no? Bueno, aquí vamos a decir brevemente lo que propone Ron DeSantis si gana la presidencia. Bueno, los 3 puntos más importantes son prohibición del aborto luego de 6 semanas del embarazo, expansión de la pena de muerte, límites estrictos sobre cómo platicar de temas de raza o de género en las escuelas, sobre todo para grados menores. Por ejemplo, ya se dijo que todo el tema del holocausto no se va a hablar. O sea, hay temas que dices, ¿por qué no se va a hablar? O sea, ¿por qué vas a olvidar tu historia? Digo, ni se hablaba, pero ahora ya le están dando ganas de hablar. O sea, no ver mucha historia. No ver mucha historia en ese tipo de cosas. O sea, se enfocan mucho en entonces. ¿Tú crees? Sí, ¿no? Pues digo, estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, básicamente son. Sí, pero se cuelgan la medalla de héroes todos Estados Unidos, porque hay fregados, ¿no? Pero esa es una otra. Lo que sí es que no se habla de la historia interna, por ejemplo, cómo se trataron a los nativos americanos. ¿Eso ¿Cuáles sí? nativos? No, ellos no ven eso. Ellos no ven esa parte, ¿no? Y menos en Florida, ¿no? Es un tema que no se toca. DeSantis, pues bueno, si no nos gustaba Trump, pues bueno, DeSantis sale, quítate que ahí te voy, ¿no? Pues sí, ya estoy estrellando a Trump. Pero bueno, vamos a otro tema importante. Bueno, fallece Tina Turner, ¿no? La considera reina del rock a los 83 años, que no era Ale Guzmán. No, hombre. Tina Turner, pues, tuvo una carrera muy larga, porque ella, aparte, siguió cantando, no sé, quién sabe cuántos años, pero pues ya tenía 83, ¿no? Y ahora mismo anuncian que ha fallecido. ¿Sabe más o menos cómo fue el fallecimiento? Bueno, no se dice que falleció en su casa en Zurich, en Suiza. Es una... ¿En Suiza? Yo pensé que vivía en Estados Unidos. No, hombre, vive en Suiza, ella sí sabía vivir. Mira nomás, oye. Y pues bueno, recordar que esta mujer sobrevivió a un matrimonio
lleno de violencia, ¿no? El que era No básicamente el representante, su esposo, que pues básicamente la pule, ¿no? Pero era muy violento y una película muy buena que se lo recomiendo. Describen cómo la golpeaba, cómo huyó de este hombre y pues bueno, pudo seguir su carrera. O sea, sí, a tiros, estaba muy... Sí, está. Para mí Tina Turner entran dos, sale uno. O sea, sí, muy brava. No, ella sale ahí. Ella sale mamá, claro, entran dos, sale uno. Sí, yo pensé que se peleaba tanto que... No. Okay. Sí, me acuerdo que ella es la que está en la jaula. En la sí. jaula de Mad Max. La verdad es que yo no me acuerdo mucho de la música de ella, pero mi mamá sí era súper fan de ella. No, pues bueno, ahí está. Seguramente si la escuchas, ¿no? Te vas a acordar de que, mira esta rolita, no sé qué. Dice Tapatía, la maltrató horrible. O sea, bueno, la película yo me acuerdo que sí la vi y no, estaba loquísimo. Está muy duro y qué fuerte. Pues bueno, que descanse en paz la reina del rock. Vamos a otro asunto importante. Bueno, ¿qué más? Bueno, el canal de Panamá también se está quedando sin agua por la sequía. Y esto obviamente nos afecta a todos, porque encarece el comercio marítimo. El canal de Panamá es una de las infraestructuras más importantes para la economía, pues básicamente desde que se hizo. Es un enclave importante entre los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, y también la ruta más corta entre ellos, lo que ha facilitado durante décadas el envío de mercancías por barco. Por él pasan casi el 6% del comercio mundial, lo que se traduce en 12,000 barcos cruzando cada año que llevan carga a más de 160 países. Y pues ahorita están pasando por una situación complicada. Ya desde el 2019 se vio una reducción del 20% de las lluvias en comparación de la media, convirtiéndose en el quinto año más seco desde los años 50. Y pues bueno, la situación no ha mejorado. Las precipitaciones este año, en el 2023, se han reducido un 50% menos. O sea, ya se había reducido un 20%, bueno, ahora un 50%. Y los lagos básicamente que alimentan el canal, pues se han secado, están súper bajos. Ese es el lago Gatún, el más grande, el que aporta agua al canal, que también está en mínimos históricos y obviamente pues significa una dificultad para pues lo que es el comercio. Tremendo, pues, ¿qué más? Dice, esto se podría traducir en un 40% menos de carga en algunos barcos, porque al tener más peso no pueden pasar. Claro. Y que pues no han logrado contener la inflación, o sea, no se ha logrado, entonces pues esto podría también ser otro problemita más para ese asunto. Pero bueno, vamos a otros temas rápido, antes de irnos a los comentarios. Esto es Bakhmut, para los que igual queda claro, así es como ve lo que llama Rusia liberación, ¿no? Dice, ya está liberado Bakhmut, pues sí, pero mira cómo era Bakhmut y mira cómo dejaron ahora. O sea, es impresionante, básicamente es una ciudad que ya no existe, una ciudad fantasma, pues ahí está, ¿no? O sea, no estamos hablando de que, es que es una base militar, no, estamos hablando, pues, de casas, departamentos, escuelas, parques, zonas de cultivo, destruido totalmente, ¿no? Alucinante esta imagen que se comparte satelital. Aquí que estamos viendo. Ahí estamos viendo, la gente dice que en ciertos caminos de Puebla se empiezan a dar estas cosas. Amigos de Puebla, ¿han visto ustedes este tema? Ahí dicen qué carretera es arriba. Miren, dice aquí agua hirviendo en el asfalto, según reportan, dice... No dice. Pero es un medio el que lo trae. Sí, no dice, pues bueno, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Yo la verdad es que sí le dudo, porque luego muchos se ponen así como que nombres de medios, pero pues realmente no lo son, ¿no? Entonces, les he estado preguntando a dice varios... autopista Puebla, salida a Veracruz por Amozoc. A ver si alguien sabe. Pues si alguien sabe, porque yo la verdad es que no he visto nada. Yo creo que esto ya... o sea, han pasado muchas imágenes que yo creo que son de otras ocasiones, no sé qué opinan ustedes, que muestran este tipo de cosas, ¿no? Pero no sé, o sea, no veo que se haya confirmado este tipo de movimientos. Alguien, si está por ahí en Puebla, que haya visto directamente esto, pues deje sus comentarios y obviamente lo estaremos tomando en cuenta. Ya vimos lo del sismo en Colombia, ¿no? Que así es como se movía esta cámara que publicaba Ultramix TV en Twitter. También veíamos el lado opuesto, ¿verdad? El lado opuesto. Vemos esto, es el marzo del 2022. Esto es en, ¿cómo se llama? Bucha. Bucha. Esto es en Bucha. Así quedó en marzo del 2022 cuando los rusos entraron
así está ahorita. Esto es Bucha en este momento. O sea, así como destruyen, así están reconstruyendo los ucranianos y al rato vamos a ver a Bakhmut otra vez así. O sea, esto es Bucha el 2022, esto es Bucha 2023 y la guerra no ha terminado, pero pues están metiéndole un montón de billete para recuperarse lo más rápido posible. Y esto pues levanta el espíritu del pueblo ucraniano, claro, ¿no? También eso es un tema importante. Bueno, pues siguen surgiendo imágenes como esta, ¿no? Imágenes donde se ven estos grupos que pues dicen están queriendo liberar a Rusia, ¿no? Uh-huh. Y que han estado, pues que dice Rusia, ya los destruimos todos, y presumían hoy una cosa muy rara, presumían haberse bombardeado a sí mismos, dices tú, sí. ¿Cómo presumes que estás bombardeando una ciudad tuya? Aunque haya estos grupos y lo que tú quieras, ¿cómo presumes eso, verdad? Oye, atiéndelos de otra manera, ¿verdad? Pero no los bombardees, pues porque te ves bien mal bombardeando tus propias poblaciones, ¿verdad? Porque tú no sabes si hay civiles, tú no sabes quiénes están ahí. ¿Cómo es posible que presuman eso? El Ministerio de Defensa de Rusia presumiendo ese tema. La verdad es que ya ahorita como que se perdió la perspectiva de lo que está pasando, ¿no? Bueno, otra cosa, hoy presentábamos estas imágenes que los rusos dicen, pues son, ¿cómo se llama? Autos estadounidenses. La cosa es que ya viendo bien la imagen, dices, oye, está bien, ¿cómo se dice? Pues muy cuidado todo. Muy cuidado, o sea, ni siquiera están las huellas de los carros, supuestamente deberían estar ahí las huellas de los carros, muy limpiecitas las llantas que se ve que ni utilizadas están, o sea, está muy rara la foto esta. Ahora, yo he visto las imágenes del grupo y sí se ven homies, y se ven otro tipo de camiones que se supone serían estadounidenses. Ahora, son pues camiones que los ves por ejemplo, Afganistán, ahí dejaron. Ahorita los talibanes están dándose gusto, traen Black Hawks, traen estos homies, o sea que dices, bueno, homies hay en muchas partes, ¿no? Como que tampoco es tan fuera de lo común. Ahora, si vieras, por ejemplo, usando unos Patriots o usando algo así, estos grupos, ahora sí ya diría Rusia, cuidado, ¿no? Entonces, me imagino que eso no va a suceder ahorita. ¿Qué más? Así de imágenes que tengamos por ahí. ¿Qué es esto? Ah, sí, eso está sucediendo en este momento en Rusia. Hay una cuenta que se llama Russian Fire o algo así. Están juntando todos estos eventos raros que están sucediendo. Esto, si no que me equivoco, es todo afuera. Todo el día incendios, sí. Afuera del Ministerio de Defensa en Rusia. Se ve ese humo. No saben a ciencia cierta de dónde proviene. También hay un incendio, creo que también te pasé la imagen de unos, digamos, como un mercadito, como lo que tenemos aquí, como un mercadito, y y cerquita está el Ministerio de Situaciones de Emergencia. Es en Belgorod, en una zona que se llama Oditsobon. O sea, ahí está la entrada de lo que es el mercadito. Y luego se incendiaron, digamos, los locales, pero también agarró al Ministerio de Emergencia. O sea, sí está raro que hasta en el puente que tienen allá en Crimea también tenía humo, estaba saliendo un chorro de humo. Humo blanco. Ellos dijeron, no, pues un ejercicio militar. No sé, está raro, o sea, como que ¿qué ejercicio militar va a estar generando esa cantidad de humo? Si no ves ni soldados, ni ves nada, o sea, nomás humo saliendo ahí, pues quién sabe. Pero muchos incendios el día de hoy dentro de Rusia, ¿no? Un tema también que llama la atención. También esta imagen de cómo azota el tifón Magwar, esto en Wuhan, ¿no? Algunas imágenes, pues, de lo que ya veíamos en la tarde. Múltiples árboles cayendo, infraestructura afectada, apagones, más de 150,000 personas se supone que se habrían quedado sin luz. Vamos, o sea, sí estuvo, pues, pegando duro el Magwar. Decían en un principio que era el peor fenómeno en los últimos 20 años. Bueno, pues ahora rectifican. Sería la peor tormenta, el peor tifón que tienen en los últimos 60 años. O sea, pues... Intensísimo este fenómeno llamado Magwar. ¿Algo más? ¿Imágenes por ahí? Ya vámonos a los comentarios. Vamos pues a los... Tenemos imágenes que nos falten. Creo que no. Buenísimo pues.